Bueno, muchachos, entonces yo he preparado una diapositiva resumen para el tema de planteamiento, objetivo y resultados esperados, que es la entrega que viene. Las entregas de seminarios son acumulativas, porque al final lo que me interesa, ¿qué es? El anteproyecto. Yo por eso les dije, la entrega no tiene nota, solo reciben realimentación. Yo lo que esto es aprobado o reprobado es si el anteproyecto cumple, eso es todo. ¿Sí? Solamente usted puede entregarme el anteproyecto al final, pero no hay realimentaciones. ¿Sí? Al final, yo solo, la realimentación es por cada cosa, y no la realimentación de todo el proyecto, olvídense. ¿Sí? Mucho. Entonces, muchachos, yo aquí les he puesto sobre el planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces, el planteamiento del problema que tiene que hacer un problema, ¿cierto? Que vamos a trabajar específicamente. Ahorita les muestro unos ejemplos. Relación entre las posibles variables, formular como una pregunta, ¿cierto? La mayoría lo hizo. Y tratar un problema medible o observable. Son problemas que uno puede evidenciar, ¿sí? No, por ejemplo, es que voy a cambiar los sentimientos de la gente. Voy a hacer un algoritmo, un sistema de recomendación para que la gente se sienta bien. Eso no es viable, ¿sí? No es observable. Bien, muchachos, un problema debe expresar la relación entre dos o más conceptos. Ejemplo, tengo un problema de los supermercados: precios, compradores e información. Son tres conceptos. ¿Sí me siguen allí? Bien, el problema debe ser formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. ¿Cómo? ¿Qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Sí? Y la pregunta no puede tener sí o no. La respuesta debe ser más que eso. ¿Sí? La respuesta a la formulación del problema no puede ser un sí o un no. Aquí se los agrupé lo que he dicho. Entonces, ustedes deben primero, en la definición del problema se debe justificar lo que van a hacer. O sea, ¿cuál es el problema y por qué? Es importante solucionarlo. Eso debe estar plasmado en la formulación del problema. Hice esta diapositiva porque los vi como medio los en el... O sea, ¿por qué? O sea, listo, hay un problema de supermercados. ¿Por qué es importante solucionarlo? ¿Sí? Aunque en el tuyo lo dice. ¿Sí? Pero en otros decía solo el problema, pero no decía por qué el problema es... ¿Cuál es la relevancia del problema? ¿Sí? Y ahí es donde viene la revisión de bibliografía. Sí, okay, ¿por qué es importante el problema que quieres tratar? Y uno dice que por qué es importante, revise qué. ¿Dónde encuentran por qué es importante un problema? Pero ¿dónde encuentran las estadísticas y la información? Y los datos, pero ¿dónde encuentran eso? En las referencias, en lo que acabé de mostrarles, ¿sí? La idea es que hagan o sea, ya ahorita hicieron una formulación de problema de primer nivel. Ahora, la formulación del problema va a pasar a un segundo nivel. Van a utilizar referencias para dar soporte, ¿sí? Y si yo tengo la referencia, como por ejemplo decir que muchos estudiantes desertan de la carrera, ¿tendría que pedir estadísticas de aquí? Sí, claro, porque yo no puedo decir que muchos estudiantes desertan. Secretaria académica. De todos tengo otro estudiante, ¿cómo le caigo con la secretaria académica? ¿Te lo digo? Ah, bueno, eso hablan con Roger, lo administrativo, ¿sí? Sí, porque tiene que ser Roger, creo. No, secretario académico. ¿Qué es la entidad única para y la carta usted pidiendo los datos. ¿Qué carta es? No, una carta solicitando las estadísticas. Y ya. Buscaría solicitar dirigida a secretaria académica. Y ellos se lo dan. Sí, es la formalidad. Pero fue mío que si los tenía. Si no los tenía, pues los de inglés están, entonces tienen que estar los de IPO. Y además que los notas están, el mismo CIRA te da las estadísticas. ¿Y lo de los que desertan también tiene que estar? Claro, eso tiene que estar, esos son los indicadores de gestión de la sede, eso tiene que estar. Sí, porque así se mide la sede. De hecho, esta es una de las sedes que tiene menos deserción, aunque nuestros dos programas son los que más tienen deserción en la sede. También no solo pedidos de deserción, sino también de que la gente que cambia rendimiento y ya la universidad lo saca. Ahí está todo eso, toca pedirlos detallados. Eso no creo que esté fácil, eso no es fácil de medir, pero puede pedirse. Puede pedirse. Igual pídalo. Sí, o sea, lo que usted necesite, eso háblalo bien con Roger que necesita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la justificación? No, pues que de acuerdo a las estadísticas, no, es que se encuentra, por ejemplo, en tu caso, podrías buscar un artículo periodístico diciendo pues de la inconformidad de la gente con respecto a los precios de los supermercados. En tu caso, que es el de fútbol, ¿cierto? Entonces, pues podría hablarse acerca de cómo justificar eso.
Bueno, lo bueno es que Joshua es bueno saliendo de esos problemas. El tuyo es también con soccer, pero de apuestas. El tuyo, por ejemplo, sería de pronto artículos periodísticos o algún estudio que hable sobre el análisis de las apuestas de fútbol, que es lo que está buscando ahí. O sea, ¿por qué es importante ese problema? Lo que ustedes tienen que... O sea, uno dice, listo, voy a tratar ese problema en mi trabajo de grado. Ahora, ¿por qué es importante? En el artículo, o sea, primero el contexto y después viene, ¿por qué es importante? No, porque de acuerdo a las estadísticas de Secretaría Académica, no, porque de acuerdo a yo no sé quién, porque según yo no sé qué. Ahora, si ustedes tienen un comentario a viva voz, según el profesor tal o según el licenciado tal, los estudiantes, bla, bla, eso también es una referencia. O sea, la de viva voz. Obviamente si la persona menciona, dice, según el profesor tal, de la universidad tal, eso se puede decir. Y si es lo mismo. No, pero si es complicado. Sí. Claro, no es confiable del todo. No, pues, no, pero se supone, en doctorado hay alguna así. Según el profesor tal, se puede hacer, porque es que eso no está escrito en ninguna parte. O eso es algo que usted ha observado, ¿sí? Entonces a veces se puede hacer eso. O según las estadísticas de Secretaría Académica, que es otra que en tu caso y en tu caso se van a utilizar. ¿Sí? Toca pedir la Secretaría Académica. Entonces, bueno, la viabilidad del estudio. ¿Qué voy a hacer? No, pues aplicar estrategias de inteligencia artificial. ¿Y por qué? ¿Qué ofrecen las técnicas de inteligencia artificial frente a lo que hay? Entonces uno se va, no, pues que el proceso se hace manualmente, entonces se requiere automatizar, listo, hay un sistema de información ahí. Ahora, técnicas de inteligencia artificial no es que existen técnicas computacionales, deterministas, bla, 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 que tienen ciertas dificultades según bla, bla, bla. Por lo tanto, las técnicas de inteligencia artificial surgen como una bla, 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 según bla, 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 bla. ¿Sí me siguen allí? ¿O no? Usted está como aburrido. Sí. Sí. No, pero con una cara como de aburrimiento, es como, yo no sé, me hubiera perdido 7-0 de partido. Es que ayer terminamos, pues perdimos por un gol, terminamos el partido, y la pinchada tocó hasta la hora de la mañana, que tocó ir hasta el cena. A la 1 de la mañana. Entonces se demoró la pinchada hasta la 1 de la mañana. Es que el profe da una escuela después de la tía. Ah, Los partidos empiezan dicen que a las 9 y realmente terminan empezando como a las 9:44, 45. sí. Hay que esperar, hay como un tiempo que se comen, porque llegan los otros equipos tarde y todo eso. Sí, lo somos colombianos, yo entiendo. Entonces, y los partidos a veces el más regala 10-15 minutos y sale uno. Y salen muy... Cambia Y después de eso viene la simulación, ¿cierto? Y para completar, de trocho y hay parcial, entonces van a llegar hacia simulación. Bueno, entonces, bueno, hacemos la prueba de chi cuadrado, eso mentiras. Entonces también el enunciado del problema, muchachos, tienen que evidenciar deficiencia en el conocimiento del problema. Por ejemplo, de lo que hay actualmente, por ejemplo, lo de técnicas de IA es perfecto porque uno dice es que las técnicas actuales, las que evidencian la investigación, usted encuentra que no son muy completas o que fallan en la predicción o que fallan en tal cosa. Y ahí es donde uno entra a decir, mi propuesta va a aportar esto. Esos son las 3 consideraciones que debe tener su sustentación del problema. Algunos lo hicieron con el ejercicio así. La idea era del cuadro sacar el problema. Yo aquí lo estoy poniendo como más aterrizado el cuadro. ¿Sí? Entonces, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿De cómo escribirlo? O sea, ¿cómo modificar lo que tienen? ¿Es un error escribir en primera persona? En primera persona, solamente las partes que vas a hacer. ¿Sí? Realmente uno puede escribir en tercera, en nosotros, o en primera persona. Aunque usualmente se suele utilizar tercera persona. ¿Sí? Yo anteriormente jodía por eso, pero alguien me aclaró bien eso, que realmente depende. Si usted escribe en primera persona o en segunda persona, todo el documento debe estar igual. Si escribe en tercera persona, todo el documento debe estar igual. O sea, debe ser coherente. Es lo único que se pide. ¿Sí? En caso de la tesis de usted, yo voy a hacer o voy a hacer, puedes hacerlo así. ¿Sí? Pero depende. Bien, muchachos. Entonces, el planteamiento se puede estructurar así. La descripción del problema, que hay, los elementos del problema y finalmente la formulación del problema. O sea, descripción del problema, pues la problemática que se va a atacar. Elementos del problema, ¿qué variables están interactuando allí? Y la formulación del problema ya saben qué es la formulación del problema. Es la pregunta. Recuerden, un trabajo de grado es igual a una pregunta. Un objetivo general es igual a un trabajo de grado. ¿Listo? No puede haber más de una pregunta y no puede haber más de un
objetivo general, porque algunos estudiantes han pasado tesis con 2 objetivos generales. No queda como que, queda como ahí. Profe, ¿Ah? por lo menos en nuestro caso que hay que desarrollar las pruebas para que le realizarán a los pacientes, pero adicional a eso hay que tener también el sistema de información de captura, porque no son solo las pruebas, sino que también se le toman datos históricos del paciente, que se tiene un historial clínico, y esos datos, hay como dos cosas, que son las pruebas que realizaremos, pero también hay que generar un sistema de información para poder organizar toda la información de los pacientes. El sistema de información en sí mismo no creo que alcance como para un TG, ¿cierto? Entonces toca integrar todo. Entonces será puede ser una aplicación para el testing de bla 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 bla. Para aplicación para lo que ustedes van a hacer utilizando basado en un sistema de información o utilizando tal cosa, ¿cierto? Ahora les explico cómo uno organiza el tema del título, ¿sí? Entonces, muchachos, ahí toca un ejemplo 1. Estos son cosas que me he sacado de tesis que he evaluado y me han gustado. Obviamente no estoy robando nada, simplemente voy a mostrar. Hago la aclaración para el video, ¿cierto? Porque hay personas que son muy recelosas con eso. Vean este. Video para apoyo para terapia para adultos pacientes en el hospital, bueno, se me fue, universitario del Valle. Ese es el título de la tesis. Universitario, ¿cierto? Universitario del Valle, universitario, ¿sí? Eso fue tipeo mío. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice ese primer párrafo? ¿Qué dice ese primer párrafo? No veo. ¿Qué dice ese primer párrafo, muchachos? ¿Qué dice ahí, muchachos? El Universitario del Valle cuenta con la unidad de física y rehabilitación que está encargada, entre otras cosas, de realizar terapias físicas a la población del sur occidente colombiano. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Están dando qué? Una introducción, un contexto, ¿cierto? El problema es la descripción del problema. Mensualmente se atienden aproximadamente 400 pacientes con los cuales se realizan 4.200 actividades. Los pacientes, bueno, provienen de esta población. Entonces, hasta aquí dan como una especie de contexto en esta primera parte, hasta aquí. Luego, ¿qué pasa? Esta población puede sentir falta de motivación al someterse a los tratamientos si no cuenta con... ¿Ahí qué están hablando? Hay un problema. Abordar el problema. Entonces, empezar contexto, abordar un problema. La poca motivación de un paciente tiene como consecuencia la carga adicional para los profesionales de salud, ya que además de dirigir el tratamiento correctamente, deben esforzarse para lograr que los pacientes estén concentrados y con motivación para realizar las tareas correspondientes. Entonces, ahí están hablando de una problemática, están enfatizando, bueno, ¿qué problema están? Argumentando el problema. Obviamente, aquí no está referenciado ni nada, pero en el documento sí está referenciado. Está referenciado un estudio que hicieron en la Universidad del Valle, ¿sí? Sobre lo que hicieron de fisioterapia, eso está soportado. No es que yo digo que le falta motivación porque yo vi porque les falta, no, hay alguien que lo dijo, ¿sí? Entonces, es importante referenciar. Las terapias físicas tienen como el objetivo el desarrollo, mantenimiento, recuperación de funcionalidad, Aquí hablan de qué, como una especie de, bueno, siguen hablando de contexto. Sin embargo, muchas terapias para los pacientes se pueden convertir en algo repetitivo, aburrido, doloroso y fatigante, ¿cierto? Debido a la larga duración de esta disciplina. Es por esto que es un desafío de los profesionales encontrar metodologías y herramientas innovadoras que permitan realizar las terapias de manera eficiente para los pacientes. Entonces, ¿qué están abordando? Están abordando un problema de las terapias, ¿cierto? Envíenme los correos. ¿No lo subió al campus? No, en el lista. Aloguense. ¿Se desapareció el link? Tal vez sea por el lag, pero... No, el link está en simulación. Simulación. Entregas. Ahí está, taller 1. Login. Control R. Ah, sí, Vayan. Ya casi acabó clase. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Algo repetitivo y fatigante. Es por eso donde, entonces hablan, ya introducen allí, muchachos, algo muy importante. Hablan de una dificultad que hay, problema, dificultad. ¿Qué dicen? Con lo que hay actualmente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hablábamos de esto? Con actualmente, ¿qué pasa, muchachos?
¿cierto? Entonces están introduciendo como la necesidad de un sistema, implícitamente. Entonces usted está implícitamente, ¿qué están haciendo ahí? Están introduciendo una propuesta de solución, ¿sí? Dicen, actualmente no hay algo que permita hacer esas terapias, ¿cierto? Entonces hablan acerca de que los desarrolladores y ¿qué dice aquí? Los profesionales, ¿cierto? Entonces miren lo que dice acá. Entonces, aquí falta un párrafo, me parece que falta un párrafo de hablar acerca de los videojuegos, pero yo me pegué, también como para hablar un poco, como introducir un poco qué hacen los videojuegos. Entonces miren la pregunta. ¿Cómo apoyar desde las tecnologías de información la ejecución de las terapias físicas para que los pacientes se sientan motivados? ¿Cierto? Entonces, yo siento que aquí faltó un párrafo que hablara acerca de las tecnologías aplicadas a eso. ¿Sí me siguen allí? Pero tal cual lo copié, pero me pareció bastante bueno. Miren este otro. Exploración de los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de interfaces de usuario tangibles. Es del área de Yuri. Entonces, miren lo que dice el primero. Los avances en hardware y software constituyen la generación de nuevas maneras de interacción humano-computador. En este sentido, los medios tradicionales de comunicación como el ratón empiezan a ser desplazados por la comunicación táctil, gesticular, de voz, de movimiento y en general, por medios que permitan reducir la brecha entre lo medio físico y digital. Eso es lo que estamos viendo. Es un contexto. En ese orden de ideas, el campo de investigación humano-computador HCI, en particular de interacción, se ha encaminado en el aprovechamiento del entorno físico para interactuar con la información digital. Aquí es donde las interfaces del usuario tangibles, como una propuesta emergente para buscar convertir espacio físico en un entorno intuitivo para el usuario. Estamos allí. Entonces, hay una contextualización de lo que vamos a tratar. Este trabajo no es de desarrollo, es un trabajo de investigación lo que estamos viendo acá, algo distinto. Siendo este campo tan novedoso, el estado del arte alrededor del mismo apenas está en construcción y difícilmente se puede acceder a material, condense, definiciones, metadatos, preceptos teóricos y técnicos. Aquí hay una referencia, ¿vale? Pues yo la quité. Aquí hay una referencia de alguien que dice eso. Entonces no lo puede decir, termino. Hay alguien que dice eso. Entonces no, por ejemplo el autor le dice, no, pero es que ¿cómo usted va a decir eso? No, es que el autor tal, en su publicación tal, dice eso. Entonces es distinto a el señor Carlos Delgado, que no tiene publicación, está diciendo eso. Si me siguen, toca sustentar lo que uno habla ahí. Aunque en la literatura se encuentran ciertas aplicaciones y prototipos generados en diversos contextos como la enseñanza, música y comunicación, estos trabajos aparecen de manera aislada, evidenciando la necesidad de analizar dicho resultado, estableciendo las posibilidades de una interfaz tangible. Ahí dice una de lo que se necesita, o sea, necesitan analizar la viabilidad, ¿cierto? A partir de los resultados. De acuerdo a lo indicado antes, la pregunta se orienta a este trabajo de grado, modalidad de investigación es: ¿cuáles son los aspectos teóricos y tecnológicos que involucran el desarrollo de Natura? Eso es un trabajo de investigación, ¿sí? Y tengo este último. Bueno, no, solo tenía esos dos. Entonces, muchachos, sobre el título. El título de preferencia debe expresar en su redacción una relación entre las variables a estudiar, así como los objetivos propuestos de estudio. Entonces ya les toca pensar en un título para su tesis, ¿sí? Los objetivos generales deben guardar relación constitutiva con el problema general, la hipótesis general y el título de proyecto de investigación. Es decir, hay tres conexiones que ustedes deben conservar. Título está conectado con formulación y con objetivo general. Esas tres cosas están conectadas. Deben ser coherentes las tres. ¿Listo? Bien, muchachos. Ahora voy a hablar de los objetivos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Profe, nosotros no, el marco teórico todavía no. No, el marco teórico viene después de todo hasta hoy. O sea, por ahora, la entrega, vamos a concentrarnos en justificación del planteamiento del problema con las correcciones que di. Hasta luego. A los que me enviaron de GDoc, no les puede corregir ortografía. Hasta luego. No les puede corregir ortografía. Luego, ¿qué sigue? De la introducción sigue la formulación. Después de la formulación, ¿qué sigue? Objetivos y tabla de resultados. Por ahora vamos a enfocarnos en esas cosas. El marco teórico viene después de esto, pero antes de eso está la justificación y el alcance, ¿sí? El marco teórico, esta parte hay que hacerla bien, porque si esto se hace bien, ya el trabajo de grado, ya el anteproyecto sale. Esto es el core del anteproyecto. Y al final, después del marco teórico, vamos a entrar en metodología y iconograma. Y ya acabaríamos. Ya después vienen, son puras exposiciones de ustedes y irlo puliendo, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, los objetivos, ¿cierto? Entonces voy a hacer esto en otro video. Entonces, los